Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como se fijaron, el título de la enseñanza de hoy es Principios de Liberación. Entonces, bueno, vamos a iniciar con Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22, los últimos versículos 30 y 31. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Habla el Señor en el último versículo, dice, derramaré sobre ellos mi ira. ¿Cómo lo hace? O sea, porque tenemos un concepto de un Dios castigador, tenemos un concepto de que Dios está esperando a ver a qué hora nos equivocamos para darnos. Pero si se fijan aquí en este versículo, dice en la última parte, hice volver el camino no de ellos sobre su propia cabeza. O sea, lo que tú hiciste, eso te vino. A eso le llama Dios en este versículo derramar su ira. O sea, dejar que la gente coseche lo que él mismo sembró. Cuando estamos bajo la misericordia de Dios, cuando estamos bajo el cobijo de Dios, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, sí, nos equivocamos, sí hay consecuencias, pero las consecuencias no son las mismas cuando estás bajo la cobertura de Dios que cuando estás apartado para Dios. Llegan más fuerte cuando estás fuera de la cobertura de Dios. Cuando estás en la cobertura de Dios, sí te llegan las consecuencias, pero no de la misma manera. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagamos, trae una consecuencia. Hay algo a lo que nosotros le llamamos puertas. ¿Qué es eso? Una puerta es un acceso. Puedes dejar entrar cosas buenas o puedes dejar entrar cosas malas. Yo recuerdo hace muchos años había un noticiario ahí medio amarillista. Algunos lo recordarán, los que ya tienen algunos años, creo que se llamaba El Rojo Vivo. Y entonces tenía un amigo en aquel entonces que trabajábamos juntos, los dos éramos cristianos, y me acuerdo que llega en la mañana bien asustado, y nos empieza a platicar lo que le pasó, que estaba viendo este programa de El Rojo Vivo, y tuvieron una cápsula de algo como extra normal, ¿no? De cosas de fantasmas, apariciones, demonios y no sé qué tantas cosas estaban pasando. Y entonces dice él que le llamó mucho la atención que cuando terminó el programa, le dijo ¿cómo se llama? Eh, el manejador del programa, el manager, como se llama, dice, gracias por dejarnos entrar en su casa. Y dice, me cayó el 20, yo no sé qué dejamos entrar en la casa por este medio. Y lo que le asustó fue que dice que cuando apagaron la tele empezaron a ir ruidos de que se movían los platos y cosas de la cocina, ¿no? De hecho, le dije, pues, ¿qué no reprendiste? ¿Echaste fuera de ahí todo eso? Dice, no, se me pasó. El caso es que podemos abrir puertas, eh, a veces por desconocimiento, por ignorancia, por juego, pero déjame decirte algo, Dios ni el diablo se toman las cosas a juego. Todo es muy serio, todo es muy serio para, pues, todo lo que hagas. Si tú lo haces jugando, el diablo lo va a tomar como que lo hiciste en serio. Por ejemplo, hay unos jueguitos, yo creo que ustedes ya los conocen. Hay un jueguito que se llama la Ouija. Y
le llamo juego, pero en realidad no es un juego. Con esos tipos de juegos se abren puertas extranormales, puertas este, que el enemigo va a usar. O sea, es como darle permiso para entrar a tu casa. Y todo trae consecuencias. Yo antes, cuando éramos chicos, yo me acuerdo que me compré una de esas y estuvimos jugando y tuve mis consecuencias. No supe nada hasta que empecé a estudiar la Biblia y ese tipo de cosas. Bueno, pudimos entender algunas cosas. Y eso es interesante porque a veces vamos de vacaciones no sé, a otros lados, iba a decir en el extranjero, pero también puede ser aquí en mismo México, te vas a Veracruz, te vas a Catemaco y de repente se trae uno cosas de recuerdo. Por ejemplo, yo fui, no, perdón, mi papá fue a Brasil hace muchísimos años y se trajo de recuerdo varios destapadores, destacacorchos con la forma de una manita así. Y entonces, pues era algo que vendían para los turistas. Pero ese tipo de cosas son símbolos de algo más. Todos esos símbolos los usan los santeros. Cuando vas a Cuba también encuentras muchas souvenirs que puedes comprar, que te puedes traer, pero también hechos por santeros. Y entonces ese tipo de cosas de repente sirven como imanes para traer cosas que no deben de ser. ¿Sí? Miren, vamos a leer 1 Corintios 10 del 19 al 22. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea, lo que está diciendo es, en sí el muñeco no es nada, ¿no? El símbolo, pero fíjense cómo dice el verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a esos ídolos, esas imágenes, a esas cosas, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Eh, Muchos de estos productos que compramos sin saber, los moldes, digo porque hay gente que se ha metido a estudiar y más a fondo ese tipo de cosas, los moldes están pactados, derraman sangres de animal sobre esos moldes para que se les vendan más. O sea, de alguna manera ya vienen esas piezas pactadas y entonces a veces nosotros traemos cosas a la casa que terminan siendo de maldición para nosotros. Yo me acuerdo que mi abuela nos regaló una figura cuando estábamos nosotros recién casados y pues como me la regaló mi abuela ahí la teníamos. Al tiempo nosotros recibimos a Jesús, empezamos a estudiar la Biblia y esa figura estaba en el cuarto de mi hijo. Mi hijo se enfermaba y estuvimos orando por él, se componía y al rato volví a caer y dije, pues, ¿qué pasó? Entonces empecé a orar por toda la recámara y empecé a poner manos en la pared orando, echando fuera todo lo que no debía estar. Y cuando toqué esa figura, que era de yeso, a esa figura le faltaba la nariz porque mi hijo en un zapatazo le voló la nariz porque era de yeso, son cosas que se rompen fácilmente. Pero cuando estaba poniendo las manos para orar y reprender, cuando toqué esa figura, sentí como un toque. Entonces dije, aquí está. Entonces lo agarré y en el escalón en un escalón de cemento que daba al patio, le pegué en el filito con todas mis fuerzas, me lastimé y no se reventó. Me llamó mucho la atención, porque digo, era de yeso. Ya le había volado al niño la nariz con un zapatazo. Entonces ya agarré el mazo y pum, le di, se rompió. Y a partir de ahí, ya no vino el malestar que estaba.
sobre mi hijo, porque a veces hacemos cosas. Yo me acuerdo, una persona en la congre me preguntó, por ejemplo, ahorita está muy de moda los tatuajes. Cuando nosotros estábamos chicos, la gente que se tatuaba solo eran los drogadictos y los marineros. Eran mal vistos, pero ahorita es muy común. La Biblia dice que no te hagas marcas. Y alguien me dijo, oiga, ¿y qué pasa si me la hago? Mira, no sé, puedes abrir puertas, porque también depende con quién te lo hagas. Ese tipo de gente anda metido en otras cosas también, en ocultismos y cosas de esas. Aparte de que la tinta te entra al, al torrente sanguíneo y trae plomo y aparte de que te hace daño, ¿no? Pues entonces me dice, pues, ¿qué pasa? Pues te puedes abrir puertas. Dice, bueno, y las abrimos, luego las cerramos. Me dice una persona. No, hombre, te di en la noche, me habló súper asustadísima porque empezaron a pasar cosas extrañas en su casa. Y no le dije nada, pero sí lo pensé. Dije, pues no, que tan fácil era cerrar las puertas. Abrimos puertas y no es tan fácil cerrarlas. Es muy fácil abrirlas, pero no es tan fácil a veces cerrar esas puertas. ¿Sí? Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Seguimos, dice verso 21: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Verso 22: o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces, hay una cita, creo que está hablando de celos al Señor, que dice, vamos a buscarla, está en Oseas. Oseas, creo que es el 4:12 en adelante. Sí, aquí está. Fíjense cómo dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Fíjate qué interesante. Ahorita estaba diciendo Pablo, pues el mono no es nada, a menos que pues ya haya sido pactado, que ya haya algo ahí, ¿sí? Entonces, fíjate lo que dice: mi pueblo al ídolo de madera le pregunta. No debería de haber respuesta. Pero fíjate lo que dice en la siguiente parte del verso: porque espíritu de fornicación le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ok, fíjate, aquí hay dos cosas. Pregunta y responde un espíritu de fornicación, dice aquí. O sea, si hay una respuesta. Por eso la gente que da atada a esas cosas, es que sí me respondió, sí, sí hay una respuesta. ¿Por qué? Porque detrás de ese ídolo hay una imagen, hay un espíritu de fornicación. Dice, y que lo hace errar y dejando a su Dios para fornicar. ¿Por qué usa Dios la palabra fornicar? Porque todo lo que tú adores en lugar de Dios se convierte en idolatría. Y la idolatría Dios la maneja como fornicación, como si le estuvieras poniendo los cuernos a Dios, como si estuvieras adulterando, ¿sí? Ah, eres un adúltero delante de Dios. ¿Por qué? Porque tienes un Dios a quien adorar, ¿sí? Y estás adorando a otra cosa. Entonces, es un espíritu de fornicación, estás fornicando espiritualmente. Y la fornicación espiritual trae como consecuencia la fornicación física. Ahorita la vamos a ver, a seguir leyendo. Dice, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuvieran buena sombra. Fíjate lo que dice el siguiente verso. Por lo tanto, tus hijas van a fornicar y tus nueras van a adulterar. ¿Sí? Esa es la consecuencia de la fornicación espiritual. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Sí? Bien, vamos a Levítico 10:1 y 2. Levítico 10, versos 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ahora, Aarón fue el sacerdote designado por Dios cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan que anduvieron en el desierto? Y Dios designó a Aarón y a toda su descendencia como sacerdotes. Bueno, este Aarón tenía dos hijos.
Nadab y Abiú, dice, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Ok, sí Dios había mandado hacer incensarios, sí había que hacer un incienso, pero todo tenía que ser bajo dirección de Dios. Dios ya había dicho cómo se producía el incienso, cómo se quemaba, cómo mecían el incensario, y estos lo hicieron a su modo. ¿Qué significa esto? Significa que están haciendo lo que se les da la gana y no lo que Dios dijo. Y cuando haces las cosas a tu modo y no al modo de Dios, siempre hay consecuencias. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel, en el capítulo 11 de Génesis, dice la Biblia que dejaron la roca es un material que solo Dios puede hacer, ¿sí? Antes se construía con roca, dice, y cosieron ladrillos. El ladrillo representa la obra humana, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es cambiaron la obra de Dios por sus propias obras, por sus propios impulsos, por sus propios deseos, es lo que está hablando. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Entonces, no tenemos que participar de cosas que no vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a Efesios 5:11. Efesios 5:11. Dice, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? No participes de las cosas que sabes que no están bien. Por ejemplo, está muy, muy de moda las películas de terror. Y en casi todas las películas de terror, de vampiros, de, no sé, hombres lobo, y todas hay invocaciones diabólicas. No sé si se han fijado. Por ejemplo, en Disney mismo, son cuentos de hadas donde siempre hay alguna bruja o algún brujo que hace invocaciones. Entonces estamos, al estar viendo ese tipo de cosas, a veces estamos participando. Y de repente sí, digo, no, no te voy a decir que no prendo la tele, pero de repente veo, estoy en un programa y veo que hacen alguna invocación o inclusive usan otros idiomas o lenguas o vete a saber qué, para hacer ciertas invocaciones, yo le cambio o le apago. ¿Sí? Porque de repente estás permitiendo que te lleguen a ti esas cosas. El sonido viaja, ¿sí? Y eso está entrando a tu casa, está entrando a tus oídos y te afecta a ti y a tu familia. En 2 Corintios 6:14, 2 Corintios capítulo 6 verso 14, dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Yo creo que ya lo habíamos tocado alguna vez. Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia de Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, templo de Dios, y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Por lo cual, dice Dios, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor. Esto está en 2 Corintios, ¿sí? 6:14 en adelante. Entonces, está en el Nuevo Testamento y está en el Nuevo Pacto. Y nos está diciendo, ten cuidado con ese tipo de cosas, no toques lo inmundo,
lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, las cosas, es que hay cosas que están dedicadas a Satanás y cosas que están dedicadas a Dios. Y de repente, eh, bueno, ¿quién es el Dios de este mundo? Dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo, aunque ya ha sido vencido, dice, por cuanto el Dios de este mundo ha sido ya vencido por Jesucristo. Pero entonces hay dos sistemas trabajando en el mundo actualmente, el sistema del reino de Dios y el sistema del reino de las tinieblas. Entonces, si trabajamos bajo el sistema del reino de Dios, vamos a recibir la bendición que Dios ha prometido. Pero si trabajamos bajo los principios, preceptos que ha establecido el reino de las tinieblas o Satanás, entonces, ¿qué dice la Biblia? Muerte y destrucción, ¿sí? Para eso vino Satanás, para matar, robar y destruir. Entonces, si nos metemos en sus cosas, no, lo que vamos a recibir es muerte o destrucción, ¿sí? Muerte en tus finanzas, en tu salud, algún ser querido, ¿sí? Destrucción, matrimonio, hogar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por permitir o abrir puertas a las cosas que no le debimos de haber abierto puertas. Cualquier relación con Satanás abre una puerta. Las puertas le proporcionan un derecho legal para ejercer poder en nuestras vidas. Cualquier relación con lo oculto, no importa cuán breve o cuán superficial sea, es una puerta. Nada es inofensivo. Nada es inofensivo. Como te digo, hace rato lo comentábamos. Pensamos a veces que es juego. Y a mí me asombró hace un tiempo ver una caricatura, no sé si era de Disney, de unas brujitas y les enseñaban a los niños a hacer invocaciones. Y si ustedes se fijan, casi todas las cosas que están en la tele, obviamente muy poco porcentaje de ahí está hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Todas las caricaturas, yo me acuerdo, mis hijas veían cuando estaban chicas las chicas superpoderosas y siempre salía ahí un demonio con tutú. Nada es inofensivo. Y no lo pusieron nada más ahí porque sí. O sea, fue pensado, ¿sí? Fue intencionado el poner esto, ¿sí? O chistes de adultos de doble sentido que vienen en caricaturas para niños. O sea, todo está puesto intencionalmente. O sea, nada está ahí nada más por casualidad, ¿sí? Es lo que dice el Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? El pecado es el alimento del diablo, es el que le da poder al diablo sobre tu vida. Por eso dice que todo aquel que comete pecado, esclavo es de pecado. El pecado abre puertas para que entre Satanás a tu vida. Ahorita, ya el pecado ya no te separa de Dios, porque Cristo murió por nuestros pecados, pero estamos hablando de consecuencias. ¿Sí? Todo lo que hagamos trae una consecuencia y muchas cosas de las que hacemos abren puertas. Qué bueno que abras puertas a cosas de bendición, pero muchas veces en ignorancia abrimos puertas de maldición, ¿sí? Nosotros nos regimos por principios espirituales. El que no conozcamos el principio no quiere decir que no nos va a afectar. Imagínate que viene, no sé, alguien que sabe manejar carro de otro país, no sé, de alguna ciudad pequeña de África donde a lo mejor no hay semáforos, estoy alucinando, eh, y llega aquí, renta un carro, y se pasa un alto en rojo. Y en cuanto lo ve uno de tránsito, obviamente lo va a parar, le va a decir, se pasó el alto. Y el otro puede decir, pues yo no sabía, pues a mí no me importa que usted no sepa, hay una ley, ¿sí? Y usted, en cuanto entró a este territorio, está sujeto a estas leyes. Entonces, se hace acreedor a una infracción. Entonces, las leyes, también las leyes espirituales nos afectan a todos, en medida positiva y en medida negativa. Por eso es importante conocerlas. Cuando tú las conoces, las puedes aplicar a tu favor. Cuando no las conoces,
pues puedes saltarte principios espirituales y entonces tener consecuencias negativas en tu vida. ¿Sí? Por eso te digo que aunque no conozcas el principio espiritual, te está afectando. Por ejemplo, la Biblia dice, dad y se os dará. Y hay gente que no conoce el principio, pero es dadivosa y se le regresa todo y le va bien. ¿Sí? Está trabajando en un principio aunque no conoce. Y hay gente que a lo mejor es bien tacaño y no sabe que con eso hay consecuencias negativas para su vida. Porque hay una ley espiritual que él no conoce. Pero el que no la conoce no lo exime de ella. De todos modos, nos afecta. ¿Sí? Miren, vamos a Levítico, vamos a los libros, a los principios. Tercer libro, Levítico, capítulo 17. Vamos a leer del verso 10 en adelante. Si cualquier varón de los de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ustedes comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere la sangre y la cortaré de su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué está diciendo? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se derramaba la sangre de un cordero para tomar nuestro lugar. Tenía que morir el cordero en nuestro lugar. Nosotros fallábamos, la paga del pecado es muerte, y entonces alguien tenía que morir. El cordero tomaba el lugar. Y dice aquí que la vida de la carne está en la sangre, por eso no hay que beberla, dice. ¿Sí? Y esto lo repite en el nuevo pacto. De hecho, no sé si ahorita lo traigo, pero en el libro de Hechos, cuando los apóstoles están predicándole a los gentiles, que no tienen obviamente el mismo conocimiento de la palabra que ellos, que no están bajo las mismas leyes que ellos, dicen, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a meter las leyes que ni nosotros hemos podido cumplir. Y entonces llegan a un acuerdo los apóstoles y dicen, solo les vamos a prohibir tres cosas a los gentiles. Que se abstengan de tomar carne de animal ahogado o asfixiado, que se abstengan de fornicaciones y de beber sangre. En las versiones antiguas no dice que la vida está en la sangre, dice que el alma se esconde en la sangre, en las versiones antiguas. No sé por qué hace a veces cambian esas palabras, pues, pero sí, Dios lo reitera tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, el no beber carne, hay que tener cuidado con la sangre, el no beber sangre, ¿sí? La sangre en el Antiguo Pacto se usaba para limpiar, lo tenía que hacer el sacerdote bajo ciertos ritos previamente impuestos por Dios. Cuando no es previamente impuesto por Dios, esa sangre puede ser usada por el enemigo. Por eso es que el enemigo también matan pollos, matan puercos, matan personas y hacen sacrificios y derraman sangre, porque la sangre tiene cierto poder. Entonces, o antes se usaba la usaba Dios para limpiarnos a nosotros, para perdonarnos provisionalmente, y el enemigo la hace para adquirir poder. En el nuevo pacto, cuando Jesús muere por nosotros, dice la Biblia que es un solo sacrificio, una sola vez, y para siempre. La sangre de Jesús nos limpia ya de todo pecado, no como la sangre de machos cabríos, dice en Hebreos 10, léanlo ahí en su casa. Dice que estos nunca pueden quitar los pecados, nada más los limpiaban de una manera superficial. Bueno, me voy a saltar algunas por falta de tiempo. Si quieren, se las voy a mencionar, ¿cómo se llama? El versículo, y ustedes lo checan en su casa. Por ejemplo, en Levítico también 19, 28 al 29, habla precisamente de los tatuajes, de las marcas y de la fornicación, de lo que estamos hablando. Entonces no tendrás tatuajes, ni marcas, ni nada de fornicación. Levítico 19 del 28 y 29.
En Levítico 19:31 dice que tengamos cuidado de esos espíritus de adivinación. Hay gente que va a que les lean las cartas, que les lean el tarot, que les adivinen o consultar a los muertos también. No sé si por ahí lo traigo ahí, pero también habla de no consultar a los muertos. Y es que mi abuelita se murió y vino y se me apareció y me habló. No. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después del juicio y de la muerte nadie regresa. ¿Sí? Satanás toma forma o figura eh, de cualquier cosa. Se puede disfrazar del mismo Satanás. Perdón, Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, dice la Biblia. El mismo Jesús se puede disfrazar. Por eso dice Jesús, cuando te digan, ahí está, no le creas. Dice, porque yo vendré como el relámpago, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Entonces, Satanás se puede disfrazar de lo que sea. Entonces, si, si es, hay gente que ve a seres queridos, no son sus seres queridos, es Satanás. Porque muertos una vez ya nadie regresa. En Levítico 20, eh, Levítico 19:31, cuídate de los espíritus de adivinación. Levítico 20, de 6 y 7, y luego el verso 27, habla de no consultar encantadores ni adivinos. Deuteronomio 18, del 10 al 12, habla de no consultar encantadores, adivinos o hablar con muertos, que es lo que yo te decía. Y dice Romanos 1:32 que hay que tener cuidado inclusive con la gente que se complace con los que practican ese tipo de cosas. ¿Sí? Números 5:14, ¿sí? Habla también de espíritu de celos y me llama la atención porque dice espíritu. ¿Sí? Entonces los celos son un espíritu que vienen y amargarte la vida. ¿Sí? Jueces 5:8 habla de cuidado de ir tras dioses ajenos. Acabamos de mencionar la cita de Oseas 4:12, es como estar poniéndole los cuernos a Dios. ¿Sí? Muchas veces no es suficiente con reprender a los demonios. Tenemos que cerrar puertas para que no entren de nuevo. Dice la Biblia, el que reconoce su pecado y se aparta, hallará misericordia. Y tenemos que deshacernos de ciertas cosas que a veces tenemos en nuestras casas, que a lo mejor fue un regalo de alguien y como fue alguien querido, como te decía yo, el objeto este que me regaló mi abuelita, que al final terminé tirando, ¿no? Eh, Algunos les llaman espíritus familiares, ¿sí? Porque hay ciertos objetos que inclusive se pueden pasar de familia en familia y como que se heredan ahí los espíritus. ¿Sí? Entonces hay que cerrar esas puertas. ¿Se acuerdan? Hay una parte donde Jesús, le traen a Jesús a un espíritu, a un muchacho que está endemoniado, y dice el padre, oye, lo traje a tus discípulos para que lo echaran fuera y no pueden, porque el demonio dice, inclusive lo avienta al fuego, muchacho. ¿Se acuerdan? Y Jesús dice, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y reprende el demonio y el demonio se va. Los apóstoles regresan y dicen, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Dice, porque esta clase de demonio, esta clase de género, no sale solo con reprender, sale con oración y ayuno. O sea, tienes que pedir dirección de Dios para que Dios te diga cómo echarlo fuera. ¿Sí? Eh, Vamos a Efesios 3:10. Ya se me fue el tiempo. Bien rápido, todavía me falta mucho. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, lo voy a leer desde el verso 8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia a los principados y potestades. O sea, tú ahorita tienes la autoridad, ¿se acuerdan en Lucas 10:19? Aquí les doy autoridad de echar fuera, de hollar serpientes y escorpiones, sobre todo a fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pues tenemos esa autoridad, la ha delegado a la iglesia, y la iglesia es la que le debe decir al demonio, sabes que aquí no te metes, ¿sí? Este no es tu lugar, fuera de aquí, ¿sí? Es entrar. Dice la Biblia que no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y espíritus de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestro pleito no es contra las personas, sino contra el diablo y sus huestes, y Dios nos dio autoridad. Entonces, tú tienes que reprender y echar fuera toda cosa que no provenga de Dios, que veas en tu casa, en tu familia, ¿sí? O cerca de ti, algo que veas que no va de acuerdo, siempre hay una influencia demoníaca ahí. Entonces, en el nombre de Jesús, reprende espíritu de pobreza, de tristeza, de enfermedad, de celos, de lujuria, lo que veas, porque realmente todo eso está manipulado por Satanás y tienes esa autoridad. Bueno, aquí nos despedimos. Les doy muchas gracias por haberse conectado. Vamos a orar para despedirnos.